¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna por Paraguay TV HD, en esta ocasión en que estaremos compartiendo una serie de informaciones y entrevistas de interés general. Gloria de la Gracia hoy se encuentra en una misión de trabajo en el interior del país, así es que le deseamos éxitos en ese trabajo y se estará reincorporando la próxima semana. Acuérdate que puedes acompañarnos, enviar tus sugerencias, comentarios a través de nuestras respectivas cuentas de redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y Facebook, @ParaguayTV HD o nuestras propias cuentas también. Y en esta edición de Tribuna estaremos hablando sobre un documental indígena cuyo objetivo es hablar sobre los 10 años de la educación escolar indígena. El documental se denomina Una década de la Ley de Educación, que estaremos abordando ya en instantes con nuestros entrevistados. Más adelante estaremos hablando sobre el área social del World Trade Center. ¿Conocen ustedes este moderno edificio inaugurado recientemente en Asunción? Bueno, y que además de ser el centro de negocios, también tiene un área social y difunde diferentes tipos de actividades culturales. Así es que un tema interesante para hablar, como también más adelante los Juegos ODESUR. ¿De qué se tratan los Juegos ODESUR? Nos estarán acompañando responsables del Comité Olímpico Paraguayo, como también algunos atletas aquí en Tribuna. Temas interesantes, así es que no te muevas, quédate ahí que estaremos acompañando durante los próximos 60 minutos. Como anunciamos, ya estamos con nuestros invitados de hoy. Juan Servín, él es del pueblo Qom de Presidente Ayes, Chaco. Profesor Juan Servín, ¿cómo estás, profesor? Muy bien, gusto, muchísimas gracias por la invitación y gusto de estar. Bueno, educador entonces, y también otro educador, pero además de ser educador también es supervisor de una escuela indígena del departamento de Itapúa. Estamos hablando con Germán Ayala del pueblo Bga Guaraní. ¿Cómo está, Germán? Muy bueno. Buenas noches y bastante bueno y bien por invitarnos a este lindo programa y poder compartir también lo que es nuestro trabajo y nuestra investigación de este año. Bueno, justamente, investigación que tiene que ver con los 10 años de la década, una década de la Ley de Educación. ¿Qué quiere decir esta Ley de Educación indígena, Germán? Bueno, en los 10 años de la promulgación de la Ley de Educación Indígena, donde crea esta ley una Dirección General de Educación Escolar Indígena, y que donde también esta ley va a delinear la política educativa indígena. Justamente eso queremos presentar a través de este documental, esta investigación que hemos hecho a la sociedad en general, ¿verdad? En la sociedad en general, para que puedan también ellos entender y conocer a profundidad lo que es la educación escolar indígena en Paraguay. Bueno, cuando hablamos de educación, profesor Juan Servín, educar al indígena obviamente no es lo mismo que educar a una persona no indígena, ¿verdad? Porque tiene tradiciones, culturas. ¿Qué implica la educación indígena? Esto realmente, cuando hablamos de educación, hay que entender muy bien también de lo que es la educación formal, la educación escolar indígena y educación indígena al mismo tiempo. Son tres conceptos muy diferenciados, por lo que nosotros cuando hicimos educación formal o educación escolar indígena, y decimos también de lo que es la educación propia o educación indígena, propia de los pueblos indígenas. Nosotros como Qom, nosotros tenemos una característica, tenemos nuestra propia educación como Qom. ¿Qué jóvenes, qué niños, qué jóvenes futuros estamos preparando como Qom? Entonces tenemos nuestra propia educación propia, desde la casa
aprendemos que es la educación propia. Desde la casa el niño aprende lo que es con su mamá y con su papá. Eso nosotros lo decimos la educación propia de un pueblo. Para eso es muy importante nosotros que en la ley 3231, en donde habla, garantiza el derecho de que cada pueblo tenga su propio currículo. En este sentido que actualmente estamos todavía en un sistema nacional, ¿verdad? De un mismo currículum que estamos utilizando para todos los pueblos indígenas. Para todos los pueblos indígenas. Y estamos en un proceso también a través de esta ley, estamos trabajando ya con los pueblos indígenas, cada pueblo está construyendo su propio currículum, para que el niño, tanto como la comunidad, no pierda tanto con su lengua, con su creencia, con su cultura. Todo eso forma parte de lo que es la educación de los pueblos indígenas. A nosotros como ese es nuestro sistema, nuestra educación propia para nosotros. A eso es lo que nosotros valoramos. No queremos dejar de lado, dejar de practicar esa cultura, esa rica cultura que tenemos, las lenguas que tenemos. Eso nos identifica, nuestra lengua, como Muga, como Ayoreo, como Entlet, los identifica con su propia lengua. Y ahí está todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? La identidad, como decía el profesor Juan Servín, el valor que tienen las almas para cada cultura, el chamanismo, o sea, son cosas que si uno no entiende desde el punto de vista indígena, o sea, una persona que mira afuera puede creer o puede inclusive categorizarlos como paganismo, sin embargo, tiene que ver con esa cultura que merece un respeto. Sí, realmente así es. Esta ley prácticamente abre una página nueva al desafío que tenemos los pueblos indígenas de poder incluir también lo nuestro dentro de lo que es la educación escolar. Nosotros dijimos la educación escolar, la escuela. Y bueno, y para no perder la cultura, queremos fortalecer a través de la educación, nuestra propia educación. Entonces, este material que queremos presentar esta semana va a remarcar, queremos presentar ahí, que va a remarcar los antecedentes de la educación escolar y la participación directa de los pueblos indígenas a la elaboración de esta ley que se aprobó hace 10 años. Claro, porque todo está en construcción. Ahí justamente vemos parte de este documental. Estamos hablando de algo que está en construcción porque los pueblos indígenas recién están, si hablamos de la humanidad, bueno, viven todavía evidentemente marginados en muchas cosas. Imagínense, cuando leemos la historia encontramos que en los años 70 para algunos no eran todavía prácticamente seres humanos. Estamos hablando de muy poco tiempo. Estamos hablando de la cultura que no era reconocida y hoy también todo esto lo que permite es que exista cierto rescate de la parte cultural. ¿Es así o no? Así mismo, porque rescate de algo que no estaba escrito tampoco. No estaba escrito. O sea que nuestra educación propia es totalmente oral. Sí. Es oral en las comunidades. Entonces, ¿cómo los trasladamos a través de la escuela también? ¿Cómo los niños, los jóvenes, esto pueden trasladar a la escuela para fortalecer su cultura y sentirse cada uno como es? Claro. Fortalecer su identidad. Su identidad, exactamente. Ese marco. Y bueno, yo creo que, bueno, según los antecedentes, en la década de 70 los pueblos indígenas ya venían reflexionando realmente lo que es la educación propia. Entonces, acá lo que queremos mencionar y lo que queremos presentar en este material es eso, que la participación fue directa de los pueblos indígenas para la elaboración y la presentación del proyecto de ley en el Parlamento. Todo ese proceso queremos mostrar a la sociedad cómo los pueblos indígenas se va despertando, ¿verdad? Del interés que tiene su pueblo y esto lo estamos haciendo en realidad en este último año. Juan, y finalmente dice el profesor Germán que se van despertando. Es un despertar pacífico finalmente, ¿verdad? Porque tampoco estamos hablando de grandes manifestaciones ni nada, porque hay mucho por reclamar.
pero bueno, ustedes están optando por la vía pacífica, por la educación, conquistando espacios, ¿verdad? Claro, conquistando espacio, uno de los logros más importantes fue en la Constituyente del 92, en donde en un capítulo quinto, en donde todo este capítulo habla de los derechos de los pueblos indígenas, anteriores a la formación del Estado paraguayo. Se garantiza el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Entonces, para nosotros es un logro, un espacio muy importante. De ahí, a partir de ahí, de la Constituyente del 92, vemos la necesidad también de contar un marco legal jurídico que pueda garantizar la educación propia de los pueblos indígenas. En base de esta constitución, nosotros hemos trabajado para que tener un marco legal a través de la ley 3231, que fue hecho realidad en el 2007, fue sancionado y promulgado en el 2007 en el Ejecutivo. Es un avance para nosotros y es una manera pacífica, sin manifestaciones, sin presión, sino que venimos a reclamar a las autoridades, exponemos nosotros lo que es nuestra idea, nos escuchan también para que fundamentemos nosotros de lo que estamos pidiendo. Entonces fue un avance, son los espacios, pacíficamente hemos logrado estos espacios y yo creo que es un avance a esto lo que estamos hablando justamente para nuestro material, que vamos a estar, un material audiovisual de mucho... Donde vemos la historia, ¿verdad? O sea, sí. Y si miramos esa historia, me imagino que vemos que hay avances. Sí. O sea, entre lo que fue en el 2007 y el 2017, hay avances. Sí, hay avances realmente, ¿verdad? Pero mucho todavía por hacer, ¿verdad? Eso entendemos luego en nuestro país, muchas veces existen dificultades, pero eso no significa que nosotros podamos también dejar de lado todo esto, sino cada día seguir organizándose. Y por eso surgió en el 2003 esta organización donde nosotros estamos los compañeros, los coordinadores de esta organización, que es el Grupo de Seguimiento a la Educación Indígena. Es una organización que abarca los 19 pueblos indígenas que son miembros a nivel nacional y es la organización que impulsó y consiguió esta ley 3231. En eso estamos nosotros llevando esta organización, que no es fácil, ¿verdad?, llevarlo y traerlo mensualmente a varios compañeros en distintos lugares, en Boquerón, en Alto Paraguay, Itapúa. Toda esta zona hay que traerle porque juntar gente implica tiempo, recursos, todo eso nosotros estamos tocando puertas también a quienes muchas veces financian nuestra estadía acá en la capital. Entonces todo eso es una lucha muy pacífica que nosotros estamos logrando los espacios. ¿Cómo siente Germán que pasaron más de 500 años, ¿verdad? Y recién ahora se van conquistando estos espacios? ¿Es porque este es el momento? ¿Antes no era necesario o antes realmente no había espacios ni posibilidades? Bueno, antes no había realmente espacios y posibilidades. Esto hemos logrado gracias a la unificación de los pueblos indígenas. Nos unimos y hemos logrado estos avances, todos juntos. Todos los 20 pueblos, representando a los 20 pueblos, hemos logrado. Por eso que este documental también va a contener la experiencia más relevante que estamos viniendo desde hace 10 años, ¿verdad?, de la ley. Después de la aprobación, cómo estamos, qué experiencia tuvimos y también los desafíos de aquí en adelante. Y realmente esta ley de educación indígena crea más espacio y más participación directa de los pueblos indígenas en lo relativo a la educación. Porque esta ley creó un Consejo Nacional de Educación Escolar Indígena. Existen representantes de 20 pueblos que son los consejos que directamente tienen reuniones mensuales con los representantes del Ministerio de Educación y Cultura. Y eso es a través de nuestra lucha y nuestro desafío en estos 10 años. Y en las bases también hay consejos de área y asambleas indígenas que se reúnen también mensualmente para seguir este proceso de la educación indígena nuestra y cómo lo vamos a articular lo nuestro con la educación nacional. Ese es
nuestro logro que hemos hecho después de esta ley. Y antes también Sí. hemos luchado bastante. Claro, o sea, se llegó a eso por una lucha, ¿verdad? Se llegó a lograr Sí. la aprobación de una ley de educación indígena mediante una lucha, obviamente. Hay curiosidades sobre eso. ¿Hay escuelas donde los no indígenas también estudian con los indígenas? Sí, efectivamente. En nuestra zona, por ejemplo, nosotros prácticamente los COM estamos ubicados cerquita acá en Asunción, a 45 kilómetros de la capital, y nos consideramos como zona urbana. No somos urbanos también ya. Entonces hay una mezcla, tenemos escuelas y colegios también desde nivel inicial, básica y nivel medio también, en donde provienen también los no indígenas que también están estudiando con los indígenas. Y aprenden sobre cultura indígena, entonces, de hecho, ¿eh? también la cultura, tanto la lengua, todo esto aprenden también, pero no solamente con los no indígenas, con los otros indígenas de los otros pueblos también que vienen a terminar su estudio ahí en nuestras comunidades. O sea, hay una integración prácticamente en las comunidades indígenas. Qué bueno eso, realmente eso sí son temas interesantes para Sí. ver, porque se va cambiando la historia, ¿verdad? O sea, demuestra que hay una verdadera integración, demuestra que la discriminación a veces está solo para algunos, de que finalmente paraguayos, para mí podemos hablar de todo, de un todo, ¿verdad? Pero a veces hay indígenas que me dicen, ustedes los paraguayos, ¿verdad? Entonces hay también que entender por qué se dan ese tipo de expresiones. O sea, Sí. realmente por eso decía, hablar de temas indígenas hay que entender para hablar en el marco del respeto. Sí. Así mismo, por eso que esta ley también su objetivo principal es hacer la educación intercultural. Conocer de otro y que el otro conoce de nosotros. Ese es también uno de los objetivos y el pilar fundamental que tiene esta ley, ¿verdad? Conocer cultura de otra y que el otro también conozca. Y realmente lo que dijo Juan también es muy importante. Los alumnos no indígenas en la escuela indígena es una experiencia nueva que también Sí. tenemos y que realmente ellos se adaptan fácilmente porque les encanta y están de acuerdo a nuestra organización, porque cada comunidad tiene su organización Sí. interna. Y Entonces, es mucho ellos- más rico en historia, porque lo Sí. que tiene que ver con la parte de la cultura indígena, y cada pueblo otra vez es bastante rico, ¿verdad? Y realmente es como con mucho respeto, ¿verdad? Sí. A nuestro televidente con relación de ser un paraguayo. Yo creo que nosotros en este país somos los únicos los pueblos indígenas que no queremos ser paraguayos. No queremos, no aceptamos ser paraguayos. Entonces, por eso nosotros hemos trabajado en la constituyente, claramente dice, anteriores a la formación del Estado paraguayo. Antes que se formara, antes que esté el Estado, nosotros ya existíamos. Ese es el motivo y la razón que no aceptamos que no somos paraguayos, somos pueblos indígenas. Es una manera con mucho respeto, ¿verdad? Para poder, Absolutamente. Conocer, ¿verdad? Porque ya estaban, cuando llegó Colón, ustedes ya estaban. Sí, cuando ya estábamos llegaron, ahí. ¿De Ya acuerdo? estaban y no fueron descubiertos, sino Sí, que ya sí, estaban sí, y ya- tenían ya su está. propia cultura. El día en que entendamos eso, Sí. vamos a vivir y respetarnos más también, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, la gran preparación muchas veces tenemos, ¿verdad? Que llegamos a la posibilidad de estar también en las universidades, pero eso no significa que pierda mi identidad. Yo Claro. pertenezco siempre como COM, a Germán también siempre como muyano, a eso no le saca su identidad como pueblo indígena. A nosotros más bien somos orgullosos de ser como indígenas, como la formación que tenemos, tuvimos la posibilidad de llegar a las universidades. Entonces eso es para nosotros es un orgullo. Bueno, realmente fabuloso hablar con ustedes. Rompen ese estereotipo, ese estigma que se cree que el indígena es el haragán, ¿verdad? El que no estudia, y eso es porque no tiene oportunidades, porque alguien le sacó esas oportunidades, porque alguien ocupó ese espacio. Así es que agradezco el tiempo, agradezco la didáctica con que nos hablaron de este bloque, y nos quedamos con ganas de ver este documental, que seguramente en breve vamos a estar sabiendo dónde podemos adquirir para verlo, por supuesto. Tenemos mucho más de Tribuna, no te muevas, ya volvemos.